Buenos días mis estimados, mi nombre es Santiago Restrepo, les hablo desde la hermosa ciudad de Miami en los Estados Unidos y bueno, un poco quisiera contarles de mí y de por qué estoy haciendo esta charla para ustedes. Yo soy ingeniero industrial colombiano de nacimiento, hace más de 15 años casi salí de mi natal Colombia y me radiqué en España, donde tuve la oportunidad de empezar mi experiencia profesional a nivel multinacional. Soy MBA en Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Soy PMP a través del Project Management Institute. Tengo un máster en Dirección y Organización de Empresas. También tuve la oportunidad de constituirme en Lean Six Sigma Black Belt a través de la Asociación Americana de Calidad. Hace 7 años aproximadamente emprendí mi viaje a Canadá, donde residí 2 años. Y a partir del año 2015 resido en Estados Unidos. Tengo una experiencia de más de 15 años en experiencia en ambiente multinacional, teniendo la oportunidad de gestionar y dirigir proyectos, tanto de capital como proyectos de cliente a nivel de grandes cantidades de dinero y diferentes culturas en Asia, en Europa, en Colombia y Suramérica y en Estados Unidos y Canadá. Actualmente me desempeño como gerente de la Oficina de Dirección de Proyectos a nivel multinacional, manejando un grupo de Project Managers que supera los 130 Project Managers y con un revenue anual para la Oficina de Dirección de Proyectos superior al $1 billón. Entonces, en base a eso, he querido venir ante ustedes a hablarles un poquito, y gracias a la invitación que me hizo Mauro Danzi, para conversar acerca de excelencia empresarial y comentarles de algunos de los tópicos que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera y que a lo mejor son de utilidad para aquellos que estén iniciando su negocio como emprendedores o aquellos que ya estén desarrollando su transición de su emprendimiento a una empresa sostenible, y quizá aquellos que ya estén en la fase más avanzada, que es transformar su empresa en una empresa inteligente. Bueno, para iniciar quisiera decirles que desafortunadamente hay una métrica que no es muy alentadora y que salió en la revista Forbes hace unos años, donde dice que las 3/4 partes, es decir, el 75% de los emprendimientos fracasan antes de los 3 años. O sea, estamos hablando de las 3/4 partes, que es un número muy alto de fracasos empresariales o de cierres prematuros de las organizaciones. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que hay algunos factores comunes que son evidentes, por decirlo de alguna manera, en estas organizaciones que cierran antes de tiempo. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, el motivo inadecuado. Muchos emprendedores dicen: ya me cansé de ser empleado y ahora quiero montar mi negocio, pero realmente ¿cuál es la pasión? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la necesidad que se desea satisfacer? Eso no está muy claro. Entonces, esa falta de claridad en cuanto al motivo y el que desarrolla el emprendimiento es un factor que no es muy beneficial al momento de constituir o de empezar un negocio. Luego hay otros factores como la falta de planificación, capital insuficiente, carencia de liderazgo. El liderazgo, es cierto que hay gente que nace con liderazgo, pero se debe potencializar, se debe formar. La formación es importante y a veces es subestimada por aquellos que desean emprender un negocio. Y luego la gestión y dirección es fundamental. ¿Cuál es la dirección que yo le quiero dar a mi negocio? Y en base a eso desarrollar un modelo que sea asertivo. ¿Cómo saber que está fallando? Esto es muy importante y aquí me voy a referir a una frase de Sir William Edwards Deming, que es considerado el padre total de la calidad, una de las personas más importantes dentro de lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los modelos de gestión en Japón y en Asia en general. Y Sir William Edwards Deming nos decía: yo solamente confío en Dios, para todos los demás necesito datos e información. Y esto es fundamental, estimados, porque desafortunadamente lo que no se puede medir no se puede mejorar, no es sostenible y no se puede controlar. Entonces, a partir de aquí y de esta frase tan poderosa de Sir William Edwards Deming, vamos a desarrollar lo que es la excelencia empresarial.
Pero ¿qué es la excelencia empresarial o cuáles son los factores comunes? Y vamos a ir desarrollando un poquito durante esta charla, mis amigos, acerca de estos tópicos fundamentales. Entonces, como les decía, si bien uno de los principales factores de fracaso es el motivo equivocado, uno de los principales factores de éxito es la pasión, la perseverancia, la emoción de un emprendedor para llegar a donde nadie más ha llegado, para tener ese sentimiento y ese amor por lo que hace y por lo que desarrolla, que lo va a llevar a cruzar fronteras y a eliminar barreras de una manera eficiente y sostenible, y sobre todo a perseverar, a no desfallecer. La planificación es fundamental, tener un presupuesto, un análisis de gestión inteligente, definir las estrategias, planes de negocio, mercado y sobre todo la formación, entender cuáles son los riesgos a los que me voy a exponer, entender cuáles son las necesidades, las constituciones de la empresa, cuáles son los elementos que necesito de liderazgo. Aprender de una forma teórica siempre será más fácil que aprender de una manera empírica. Los aprendizajes empíricos, si bien son loables, son muy basados en el ensayo y error, entonces son caminos más tortuosos. Ya hay gente que ha emprendido esos caminos y ha aprendido las lecciones. Aprender desde la academia y donde se han desarrollado las mejores prácticas de negocio siempre será más fácil que aprender mediante el ensayo y el error. Entonces ahora vamos a hablar de la transición de emprendimiento a empresa. Esto es muy importante porque el emprendedor cuando constituye su negocio y no está para desarrollar el trabajo del mismo, se pierde la oportunidad, la empresa cierra, la empresa depende, es unipersonal, pero cuando ya ese emprendimiento pasa a ser una empresa, ya debe ser sostenible. Eso no quiere decir que el empresario ya no esté pendiente de su negocio, no, pero sí tiene que dar la mayor flexibilidad para que la empresa empiece a gestionar y a correr en base a ciertos procesos autónomamente. Entonces aquí es muy importante establecer una visión y una estrategia corporativa, dónde estoy y a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar allí. Establecer un mínimo producto viable, es decir, un producto que si bien no sea perfecto, todavía se pueda mejorar, sea un producto que ya tenga un mercado, que ya tenga una clientela, que satisfaga una necesidad y que obedezca a una respuesta del mercado. Como tercer ítem es el establecimiento de una cultura y establecimiento de procesos empresariales. Esto es fundamental porque una empresa que se precie de ya estar consolidada debe tener un paquete de procesos, procedimientos e instructivos de trabajo que permitirá que un nuevo miembro de la empresa, un nuevo empleado de la empresa pueda ejecutar la labor a la cual se le encomienda mediante la lectura de estos procedimientos, es decir, una estandarización. Entonces esto es fundamental porque esto significa que ya ante una estandarización la empresa puede operar y el nuevo que llega a la empresa no va o cualquier variación en la mano de obra o en los miembros o los empleados de la empresa no va a afectar negativamente de una manera significativa el desarrollo de la misma. Vamos a hablar un poquito de claves para una gestión eficiente y en esto es importante que la empresa entienda este concepto de un rey llamado liquidez. La liquidez es rey. Una empresa puede ser rentable, una empresa puede ser tener un producto bueno, tener unos clientes, pero si no es capaz de convertir esas ventas en dinero, en efectivo, entonces en ese momento la empresa empieza a tener problemas. También un elemento fundamental de una gestión eficiente, como os decía, es la planificación. Yo siempre digo que quien falla en planificar, planifica para fallar. Y esto es fundamental el entendimiento de esto. Luego, generación de equipo. La empresa tiene que ser un equipo, ganar como equipo, perder como equipo, desarrollar a los empleados para que todos estén alineados con toda la cultura de la organización y sientan a la organización como propia. De tal forma, todas las decisiones que hagan serán fundamentadas y serán en base al beneficio de la compañía, poniendo a la compañía por encima de sus beneficios personales. Y en esto es muy importante que la organización empodere a sus empleados para que haya liderazgo de diferentes niveles, de tal forma que las decisiones del día a día se puedan tomar de una manera asertiva, sin necesidad de que la dirección tenga que tener el cuello de botella de tomar todas las decisiones, incluidas las decisiones más simples que generan el día a día. Para esto es importante que los empleados se sientan empoderados por la organización. Decía la prestigiosa Harvard Business Review Research
que las empresas con procesos directivos sólidos son más eficientes para ejecutar métricas como la productividad, la mejora continua y de procesos y la evolución en el tiempo. Esto es fundamental, como les decía, tiene herramientas sólidas muy importantes, procesos directivos sólidos, evolución en el tiempo, mejora de procesos, productividad, son elementos muy importantes a tener en cuenta y que son generalmente factores comunes de empresas exitosas. Pero entonces aquí es muy importante, y esta es otra clave de las empresas inteligentes, cuando ya estás transicionando a empresas inteligentes, les decía la planificación, que es fundamental, pero luego a partir de la planificación tú puedes predecir o prever, tener procesos predecibles para tratar de anticiparte, que es el tercer elemento, anticipación, anticiparte a las salidas de los procesos y en base a eso hacer corrección o adaptación, de tal forma que tu plan original se pueda adaptar a las nuevas circunstancias que está ofreciendo el mercado o que está ofreciendo el entorno empresarial. Y luego aprendizaje. El aprendizaje es fundamental porque las empresas inteligentes son capaces de aprender y de evolucionar. Esta palabra es fundamental, evolucionar a partir del aprendizaje. Entonces la excelencia empresarial es simplemente la búsqueda de la mejora continua y el crecimiento sostenido en el tiempo a través del análisis de datos, de hechos y datos, no en base a asunciones ni información ni a suposiciones. Los hechos y datos nos permiten, si bien no eliminar los riesgos al 100%, sí permiten controlar el nivel de riesgo que te permite a ti la toma de decisiones a través de una decisión basada en hechos y datos. Pero ¿qué tienen las empresas inteligentes? Que es fundamental. Hay elementos que son claves, como la seguridad. Una empresa inteligente, o que se precie de serlo, tiene que ser una empresa ante todo segura. Una empresa inteligente que no sea segura no puede preciarse de serlo, o no puede preciarse de ser una empresa clase mundial. Las empresas tienen empleados y los empleados tienen responsabilidades no solamente laborales sino con sus familias. Todos trabajamos por un motivo y queremos llegar a nuestra casa al final del día. Fundamentalmente que las empresas inteligentes generen un ambiente seguro para sus empleados. De igual forma y no menos importante está la parte de la integridad. Las empresas que no son íntegras, que no tratan a sus clientes y a sus proveedores de manera íntegra, que no son íntegras con sus competidores, no pueden sostenerse en el tiempo. Eventualmente perderán la confianza de la gente. Pero ojo, la integridad no es hacer las cosas bien cuando me están mirando. No, es hacerlas bien cuando no me están mirando. Desarrollar en la cultura unos principios y valores corporativos donde la confianza y la integridad sean factores críticos para el éxito empresarial. Y luego, como tercer punto fundamental para el sostenimiento y la consecución de empresas inteligentes, está la calidad. Luego, dentro de la calidad hay algunas buenas prácticas de negocio que se consiguen y que se conocen, que son muy aceptadas en el mercado y muy utilizadas por los buenos procesos y la estructura sólida que ofrecen. Y estos son, por ejemplo, la metodología Lean Six Sigma, que es la combinación entre Lean, que fue desarrollada en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, por Taishi Ono en Toyota, lo mismo que Six Sigma, que fue también potencializada en el siglo XX, creada por Motorola, pero luego potencializada por General Electric. Pero ya en el siglo XXI, la combinación de las dos, que constituye el Lean Six Sigma, utiliza la potencia de ambas metodologías para la concepción y la conceptualización de sistemas más eficientes de gestión. Y luego está la parte del Project Management, que según dice el CEO del PMI, el señor Sunhara, las empresas cada vez se están moviendo más a una economía de proyectos que a una economía de cadena de suministro, de tal forma que la economía de proyectos pueda gestionar y dirigir y manejar todo el desarrollo y la consecución, la conceptualización de empresas como proyectos que a su vez se convierten en programas, un grupo de proyectos que se convierte en programas y a su vez se hace parte de un portafolio organizacional. Entonces,
Como les decía, vamos a hablar un poquito de Lean. Lean es la lucha contra el desperdicio, contra los 7, lo que ellos llaman 7 mudas, que son los 7 desperdicios, y el incremento del flujo a través de esto, teniendo en cuenta que mediante la eliminación de actividades del proceso que no añaden valor, potencializas y maximizas aquellas que añaden valor. Sorprendentemente, en la mayoría de las industrias, casi el 80% de las actividades que se realizan no añaden ningún valor. ¿Y qué es algo que añade valor? Algo por el cual el cliente esté dispuesto a pagar, la transformación de un proceso por el cual esté el cliente dispuesto a pagar. El cliente está dispuesto a pagar por una maquila, por ejemplo, que transforme materia prima, que haga una transformación de materia prima dentro de un producto terminado, pero no está dispuesto a pagar ni por el retrabajo, no está dispuesto a trabajar ni por el inventario, no está dispuesto a pagar por una serie de conceptos que hacen parte de estos 7 desperdicios considerados o mudas, como lo llaman los japoneses, identificados por Toyota, donde se establecen como prioridad la eliminación de los mismos para incrementar el flujo. En el caso de Six Sigma, la guerra no es contra el desperdicio, sino contra la variación de los procesos, como les decía anteriormente, haciendo los procesos predecibles, de tal forma que se elimine la variación y se pueda controlar y se pueda reducir el número de defectos o de salidas defectuosas de los procesos, y por ende es una mejora sostenible de la calidad. Pero estas dos herramientas, ojo, no son herramientas única y exclusivamente de calidad. La calidad es responsabilidad de todos, por ende estas son herramientas implementadas de alta dirección que generan diferentes niveles de responsabilidad y de asociación conforme se van traspasando las responsabilidades dentro de los diferentes niveles de las organizaciones. El Lean Six Sigma, que es la combinación de las dos herramientas, se basa en el modelo DMAIC, que es un modelo de 5 fases, o lo que llaman toll gates, peajes, que son la definición del problema, la medición, como decía Deming, Dios confío, todos los demás traigan datos, pero esa medición es importante porque dentro de esto se establecen sistemas para la captura y recolección de información, porque es tan importante recolectar la calidad de la información como la información misma. Si la calidad de recolección de la información no es adecuada, no es asertiva, entonces pues evidentemente el resultado, la salida de una mala calidad de la información, pues va a salir un resultado probablemente equivocado. Luego tenemos la fase de análisis, que es el análisis de esa información, la fase de mejora y por último la fase de control. Entonces, también les hablaba anteriormente del Project Management. Yo soy Project Manager de concepción, muchos años de experiencia, dirijo una oficina de dirección de proyectos y les puedo decir que una gestión y dirección de proyectos eficiente de cierta manera potencializa la organización para la consecución de sus objetivos y metas. Una gestión de proyectos ineficiente pues genera que estos objetivos no puedan ser cumplidos, genera sobrecostos, genera retrasos, y todas estas cosas al final del día van a afectar el rendimiento y el performance de una organización a la hora del desempeño organizacional y empresarial para constituirse como empresa inteligente. Vamos entonces a hablar quizá de algunos elementos que son vitales precisamente en las empresas inteligentes, un concepto que ya yo les he referido en varias veces durante esta charla. Y estos elementos son, en primera medida, la velocidad y la transmisión de la información. Las empresas inteligentes son empresas ágiles, son empresas que no permiten que la burocracia ralentice los procesos y la toma de decisiones. Cuando la información queda retenida para la toma de decisión sobre la mesa o en el email de algún directivo, pues esto hace que la toma de decisiones sea lenta y que se pierdan oportunidades. Adicionalmente, las empresas inteligentes, como les decía anteriormente, basan el aprendizaje, continuamente se están mejorando en base a lecciones aprendidas. Esto es fundamental, las empresas inteligentes aprenden de sus errores y evolucionan. Tienen muy clara su misión y visión y la pueden comunicar. Cuando la misión y la visión es muy difícil o es muy ambigua,
pues esto genera que en el momento de comunicarla y transmitirla, los empleados y colaboradores tampoco la tengan clara. Entonces se pierde ese alineamiento de cada uno de los empleados con las estrategias y las directrices de la organización. La comunicación interna y externa es fluida, tiene que ser en dos sentidos, bidireccional, tiene que fluir en ambas direcciones y tiene que ser eficiente y asertiva. Luego, la capacidad absoluta de adaptación, como les decía anteriormente, es un elemento fundamental. Las empresas inteligentes tienen la información y el capital humano como pilares. En cuanto a la información y la adaptación, pues recurren a la adaptación de nuevas tecnologías para mejorar su desempeño. Ahora pues muchas empresas están yendo a transformaciones digitales porque dentro de la era de la transformación digital se permite la optimización de los procesos y sobre todo la predicción de saber cuándo un proceso va a fallar, de tal forma que se puedan anticipar y se puedan tomar medidas para evitar o para maximizar el tiempo de servicio de los procesos. Hoy en día, en el siglo XXI, un apagón de luces pasa prácticamente inaceptable. Si nos vamos 20 años atrás, esto era quizá más común. Hoy, sobre todo en el sector de la energía, hace 20 años, lo que se intentaba era tratar de mirar o de analizar y de detectar dónde había ocurrido la falla en una línea de transmisión pues de miles de metros, para saber dónde había ocurrido el fallo y mandar un equipo de servicio a repararlo. Hoy en día lo que se trata es de predecir dónde va a ocurrir ese fallo para tomar las acciones preventivas del caso con un sistema de mantenimiento que evite, de mantenimiento y de redundancia, por supuesto, que evite que haya una para debido a fallo de los equipos. Entonces esa es la evolución de la que estamos hablando y la predicción, ¿no? Y luego el liderazgo de diferentes niveles. Yo creo que ya, mis estimados, los lo he comentado ampliamente. Una empresa que mantenga única y exclusivamente el liderazgo a través de su dirección se convierte en una empresa burocrática e ineficiente. Todas las decisiones no pueden ser tomadas por los directores. Entonces tienen que haber decisiones del día a día y los empleados y los colaboradores tienen que entender la importancia de su liderazgo desde el puesto que desempeñan en la compañía y cómo sus decisiones afectan el rendimiento de la compañía. Empoderar a los empleados de tal forma que sean capaces de tomar decisiones y asumir consecuencias de las decisiones, porque ese es uno de los roles fundamentales. Y precisamente por eso todas estas metodologías nos dan información para que minimicemos el riesgo a la toma de decisiones, pero para toda acción hay una reacción. Entonces, estos son factores fundamentales que las empresas inteligentes y algunas pues que les voy a mencionar, como Illumina, que es una empresa que se dedica a la creación de biotecnología y de las vacunas que necesitamos, que utiliza este tipo de metodologías. Tesla Motors, por ejemplo, que hoy día está muy en boga pues el tema de los coches eléctricos, porque el 70% del consumo de combustibles fósiles viene del transporte. Entonces evidentemente los coches eléctricos permiten una reducción sustancial de los gases de efecto invernadero, y una empresa como Tesla, que es pionera en el mercado, pues podemos considerarla como una empresa inteligente. Luego tenemos Google. No sé, los que hayan tenido la oportunidad de ir a los centros de datos de Google, bueno, acá algunos en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de algunos, son centros de datos impresionantes, espectaculares, con una cantidad de información. Evidentemente una empresa que tiene una tecnología y un conocimiento que ha adquirido con el paso de los últimos años excepcional, asimismo como Samsung en el tema de los electrodomésticos. Y por último hay una empresa que está desde hace unos años viene empezando muy duro, que es Salesforce.com, que es una empresa que le permite a las organizaciones manejar su portafolio y manejar sus negocios y sus proyectos de manera más eficiente. Entonces, estas son solo algunas de las empresas inteligentes. Es el top 5 quizá de las más conocidas que venía a traerles a ustedes. Y bueno, con esto termino mi conferencia con esta frase de Albert Einstein que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, esto es en línea con la capacidad de aprendizaje, aprender de nuestros errores y evolucionar. Las empresas inteligentes siempre aprenden y siempre salen fortalecidas de los errores por esa capacidad de aprendizaje que tienen como parte de su cultura organizacional. Muchas gracias por su atención y tengan todos un feliz
fin de día y feliz semana.